Integración de las etnomatemáticas en el aula de matemáticas, posibilidades y limitaciones. El reconocimiento o el dar estatus de matemáticas por parte de los maestros a prácticas extraescolares genera tensión entre el saber escolar y el saber cotidiano, puesto que el primero se considera científico y el segundo no. Dichas tensiones son reconocidas en distintas investigaciones por varios autores. Algunas de las características que diferencian las matemáticas escolares de las matemáticas extraescolares son presentadas por Vilela en 2007, como podemos observar en el cuadro. Las características de la matemática escolar se encuentran en la columna izquierda, mientras que las características de la matemática extraescolar están en la columna derecha. Estas características ilustran las diferencias entre una y otra en términos de los objetivos que persiguen, tipos de respuestas, significados institucionales y personales, procesos algorítmicos, entre otros, donde históricamente las características de las matemáticas escolares han sido privilegiadas, en particular la escritura. Por otra parte, existe en la literatura internacional un amplio número de investigadores en educación matemática y en etnomatemática, que están de acuerdo en integrar las matemáticas extraescolares en el currículo escolar. Sin embargo, no siempre dicha integración obedece a los mismos intereses. Vilela en 2006 presenta al menos 3 enfoques diferentes mediante los cuales hacer posible dicha integración. El primero de ellos es el interés cognitivo. Es la búsqueda de mayor significado del contenido matemático en el aula de clase. Esto se hace favoreciendo la búsqueda de mayor significado, puesto que en la escuela el significado se pierde porque la resolución de problemas por lo general se encuentra descontextualizada y no dota de sentido lo que se quiere aprender. El segundo interés es amplificador y tiene que ver con acrecentar el conocimiento matemático escolar gestionado mediante el currículo, al incorporar al aula los conocimientos de las matemáticas extraescolares y los saberes previos de los estudiantes y reflexionar con ellos sobre esto. Se propone llevar al aula de matemática actividades extraescolares a través de comparaciones, procedimientos matemáticos típicos de la escuela con los de la calle y promover una discusión respecto a los límites y alcances de cada método matemático. Y el tercer enfoque es el interés político, que intenta reivindicar la legitimidad de las matemáticas extraescolares buscando la equidad social y el reconocimiento de estas en la escuela. Al respecto, Oliveras en el 96 argumenta que un diálogo en el que el profesor hable desde sus supuestos etnomatemáticos, generalmente desarrollados en la universidad, y los alumnos hablen con los suyos, produce conocimiento matemático y puede llevar a alumnos a afianzar sus raíces socioculturales, porque sus conocimientos etnos son legitimizados, reconocidos y valorados en el proceso de educación. Según D'Ambrosio, los modelos etnoeducativos se basan en 7 componentes del fenómeno didáctico matemático. Estos componentes son matemáticas, epistemología, didáctica, investigación interpretativa, psicología, sociología y la antropología. Sin embargo, propone 3 componentes: las matemáticas, la epistemología y la psicología. La base epistemológica de la etnomatemática nos permite reconocer distintas racionalidades o visiones del mundo y formas de legitimación del conocimiento. Establece una teoría del significado basada en el público, en el lenguaje y la noción del juego lingüístico, lo cual indica un cambio en la concepción del mundo. Basados en los conceptos de Weinstein, decimos que la etnomatemática son juegos de lenguaje, formas de vida y semejanzas de familia. Los juegos del lenguaje hacen referencia a distintos usos que se le da a la palabra, de los cuales va a depender el contexto y sus diferentes significados que posee una palabra.
Decimos que el lenguaje se establece colectivamente, pues el significado no es privado sino social, fruto de convenciones resultantes de antiguos acuerdos comunitarios. Los significados y la comprensión también están ligados al lenguaje. Están asociados al sonido, al contexto del que participan, a modos de comunicación y comprender una capacidad manifiesta. El juego de la lingüística propone diferentes contextos, ya que para conocer el significado de una palabra es necesario conocer su uso determinado en un contexto, es decir, su juego, pero para conocer el juego del que es partícipe, también es necesario conocer las reglas de dicho juego. Su gramática nos permite reconocer si una regla o una oración tiene sentido en dicho juego. Por ejemplo, en la clase de matemáticas escolares, la letra X podría participar de distintos juegos de lenguaje, cada uno con reglas diferentes, donde el significado varía. Así pues, la X podría ser el nombre de un vértice del triángulo, la X podría ser una incógnita o la X podría ser un número en particular. Asimismo ocurre cuando utilizamos expresiones en el aula de matemáticas como función, límite. Estas palabras tienen diferentes significados según su contexto. Por tanto, el juego de lenguaje en las matemáticas no constituye un único edificio de campos universales, sino por el contrario, son diversos edificios interconectados que tienen lugar en distintas formas. De aquí surge una pregunta que es muy importante, y es: ¿cómo podemos reconocer qué es matemático en cada forma de vida? Es decir, ¿cómo podemos señalar que las comunidades afrodescendientes tienen sus propios patrones arbitrarios de medición de longitudes o las comunidades indígenas tienen sus propias formas de localización, entre muchas otras? Concordamos en considerar que la matemática académica como conjunto de juegos de lenguaje no puede pretender ser única y universal. De este modo se hace posible las diferentes redes de lenguaje. Para ello, siguen las semejanzas de familia. Wettstein denota que una herramienta filosófica para esto son las semejanzas de familia, pues al no existir ya conceptos esencialistas, no es posible trabajar en un núcleo común entre los conceptos. A lo sumo podremos hablar de semejanzas y parecidos entre otros. En conclusión, las nociones de juego, de lenguaje y formas de vida y semejanzas de familia nos permiten reconocer distintas prácticas culturales como las matemáticas, cada una en ellas inmersas en la cultura de cada grupo social y cada uno con reglas propias, organización y legitimación del conocimiento matemático, donde la mayor semejanza que tienen con la matemática académica es su interés por los problemas de la comunidad y la imperativa necesidad de resolverlos efectivamente.